Hola, qué gusto poder saludarles nuevamente a todos los hermanos que se conectan en esta hora. Quiero compartir con ustedes una reflexión que se titula La pregunta del millón. Algunos de nosotros hemos visto algún programa que tiene que ver con preguntas y que le dan 4 opciones y comodines, y van acumulando puntos o van acumulando dinero, y después llegan preguntas un poco más difíciles que llegan a costar 1 millón. La pregunta del millón. Y si el asunto es que si se pierde esa pregunta, se pierde todo lo que uno ha acumulado. La pregunta del millón. En la Biblia hay una pregunta que realmente, desde la perspectiva en la que Jesús menciona esa pregunta, está diciendo es una pregunta muy importante. De esta pregunta dependen más de lo que nosotros nos imaginamos. Y vamos a leer en la Biblia el libro de Lucas capítulo 18. Antes me gustaría orar por usted, me gustaría orar por su familia, me gustaría orar si tiene alguna situación económica por la cual está luchando y está pidiendo a Dios, si está pidiendo a Dios un milagro de salud, un milagro familiar, que Dios una su familia, su matrimonio, o si está luchando usted con un asunto sentimental, emocional, una depresión o mucha ansiedad, pongámoslo todo en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, necesitados de tu voz, necesitados de ti, necesitados de tu intervención sobrenatural que supera nuestros intentos humanos. Padre, detrás de cada pantalla hay alguna persona que tiene una petición, una necesidad, está luchando, Señor, con una situación que le roba las energías, la creatividad, que a veces nos desanima tanto que ya no queremos continuar. Dios, por favor, haz el milagro que estamos necesitando. Guíanos, Señor. A veces no entendemos tu forma de proceder, pero porque te conocemos entendemos que lo mejor está por venir. Danos paz, danos tranquilidad, danos la seguridad, Señor, de que estás obrando en tu tiempo y a tu manera, y siempre es mejor. Háblanos a través de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo guiando esta reflexión y hablándonos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Jesús cuenta una parábola, y a mí me encantan las parábolas de Jesús porque fueron un recurso pedagógico, didáctico muy especial de Jesús, pero tiene una profundidad espiritual cada una de sus enseñanzas, que dice Lucas 18 del 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese era el punto central de la parábola. Pero entre esa parábola menciona esa pregunta, la pregunta del millón. Dice el versículo 2, Jesús estaba hablando y diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, este juez no quiso. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y Jesús les dijo: escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, dice el versículo 8. Y ahí es donde lanza la pregunta del millón. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta del millón. Jesús cuenta una parábola que la lección nosotros la extraemos para nosotros, no porque Dios sea como el juez injusto, sino más bien por contraste. Es decir, Dios es el polo opuesto de la actitud de este juez injusto. Si este juez injusto, por la insistencia de esta viuda, aún en su injusticia, es capaz de responder al pedido de ella, ¿cuánto más Dios, que nos ama? ¿Cuánto más Dios no hará justicia por sus escogidos que claman a Él día y noche? Jesús habla de la necesidad de orar, de depender y de mantenernos conectados con Él. El asunto es, dice Jesús,
Les aseguro que pronto les hará justicia, dice el versículo 8. La pregunta es, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Jesucristo haga el milagro que quiere hacer en tu vida, cuando Jesús esté con todo, sepa que ya llegó el momento de actuar, Él ya sabe, ya vio el panorama completo, ¿hallará fe en tu vida? ¿Seguirás confiando o seguirás buscando tus propias alternativas? La fe es un tema muy amplio en la Biblia, de hecho está entretejido desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es un tema incluso de salvación, pero es un tema también de crecimiento. Romanos 1, 16 y 17 dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al que cree. Y no solo dice eso, en el versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es impresionante, de hecho, reformadores como Martín Lutero tenían como una de sus premisas sola fide, sola gratia. Prácticamente sola gracia, sola fide, sola fe, solo por fe, por creerle a Dios. Una cosa es saber, otra cosa es creer. Las iglesias y la gente está llena de conocimiento, sabe mucho, pero le creemos muy poco a Dios. Creemos que aquel Dios que abrió el Mar Rojo es capaz de hoy día solucionar ese problema económico que estamos pasando. Que ese Dios que proveyó maná en el desierto, un cereal sabroso, que llovía del cielo. Leemos en la Biblia eso, pero a veces nos intimidamos cuando vienen situaciones difíciles en nuestra familia, cuando nuestros hijos están sufriendo problemas en la escuela, en el colegio, cuando no hay para pagar la colegiatura, cuando no hay especialmente para suplir las necesidades básicas del hogar, o cuando nuestro matrimonio parece que se está acabando. Sentimos que Dios ha cambiado y que su poder ha disminuido y que no nos escucha. Nuestra fe disminuye, nuestra fe se reduce. El asunto es que la Biblia dice que nosotros aceptamos a Cristo por fe y para tener fe. Por fe, la Biblia, Jesús mismo dijo en el libro de Mateo capítulo 17 versículo 20, si tuvieran fe como un grano de mostaza cabe aquí en la punta del dedo índice. Un granito de mostaza es tan pequeño, dice Jesús, que llega a convertirse en el arbusto más grande en su naturaleza. Si tuvieran fe así de pequeña, le dirían a esta montaña, aviéntate de aquí para allá. Tan importante es la fe que Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice el apóstol Pablo, pero sin fe es imposible. Escucha bien, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hace un tiempo salió un programa que se llamaba, creo que The Replays, Ver para Creer. En la fe, en los caminos de Dios, no es ver para creer, sino al revés, es creer para ver. Si usted quiere ver el milagro en su vida, primero tiene que creerle a Dios. Y en esta antilógica de la fe, realmente aunque no es causa y efecto como la mayoría de veces nosotros creemos que es todo, en esta ocasión nos encontramos a un Dios que nos dice la pregunta del millón. La pregunta es, cuando Cristo quiera actuar en tu vida, cuando Cristo venga también en las nubes de los cielos, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Dios nos hace un llamado de fe, pasamos por lo menos por 3 situaciones o por 3 pasos de fe, lo vamos a llamar así, 3 pasos de fe. En esa metamorfosis, en ese cambio, en primer lugar lo vamos a ver en la historia de Moisés. Moisés en Éxodo capítulo 2. Vemos que Dios llama a Moisés. Y nos damos cuenta que cuando Dios nos está llamando a ejercer fe, en primer lugar Él nos desafía contra corriente, nos lanza un desafío contra corriente, contra la lógica.
contra nuestro presupuesto, contra nuestros cálculos, contra nuestros propios conocimientos. A veces hemos creído nosotros que por todo lo que hemos aprendido se solucionan las cosas, pero Dios viene y te desafía a hacer algo que va en contra de todo lo que sabes y todo lo que has creído. Eso fue lo que sucedió con Moisés. Moisés, según la Biblia, nació siendo esclavo en Egipto. Conocemos la historia, pues en el río Nilo llegó hasta donde la princesa, la hija del faraón en ese momento, y él se convierte en en el hijo de la hija del faraón. Se cría en las universidades de Egipto. Prácticamente ahí recibe su enseñanza, su instrucción militar, su instrucción matemática, todo lo que tiene que ver con inteligencia académica, conocimientos, educación, que son muy buenos. Lo recibe 40 años en Egipto. A los 40 años él se entera de que puede hacer algo para marcar una diferencia y ayudar a los hebreos, porque estaban siendo tratados peores que animales. Él se revela a Moisés y mata a un egipcio, lo entierra en la arena del desierto, y cuando la noticia se hace viral, Moisés huye al desierto. Ya pasaron 40 años de formación en Egipto, ahora empiezan 40 años en el desierto. Prácticamente Dios lo llevó. Moisés sabía que Dios lo había llamado a algo, pero él quería hacer cumplir ese llamado con sus propias fuerzas. Yo soy el hijo de la hija del faraón, yo tengo estrategia militar, yo conozco de cálculos, de matemática. Bueno, tal vez el cálculo como tal no existía, pero sí, tenía mucho conocimiento en la mejor universidad de la civilización en ese tiempo. Sin embargo, Dios sabía que había cosas que él debía desaprender y aprender para de verdad cumplir ese llamado de fe que Dios le estaba haciendo. Pasados esos 40 años de estar en el desierto cuidando ovejas, allá se casa, conoce a su esposa Séfora, tienen 2 hijos y decide, realmente sube al monte persiguiendo un cordero, sube al monte Sinaí, al monte Oreb, y ahí se encuentra con una llama, una zarza que está ardiendo, una zarza que arde pero no se consume. Y estando ahí, Dios le habla y le dice en el capítulo 3 que Dios le llama, le dice: Moisés, he escuchado el sufrimiento y el clamor de los hijos de Jacob en Egipto y he descendido para librarlos. Y le dice en el versículo 10: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Llama la atención que la manera en que Dios envía a Moisés comienza con un llamado a ven. No le dice ve primero, ve a Egipto, no le dice eso. Le dice ven y te enviaré a Egipto. Ven a mí, yo soy el que doy la fortaleza. Y comienza un diálogo de Moisés con Dios, donde Moisés empieza a poner excusas. Y él dice: pero ¿quién soy yo? Dice en el versículo 11. Para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y Dios le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Es la señal, le está diciendo Dios, la señal de que yo soy el que te estoy llamando, es que tú vas a estar aquí adorando con ese pueblo que liberaste. Por fe, él no podía ver una señal antes del cumplimiento de la misma promesa. Por fe, Moisés vuelve a retomar las excusas. Pero ¿en nombre de quién iré? No me van a creer. Diles que en nombre del yo soy, el gran yo soy, irás. Señor, pero igual no me van a creer. Yo soy tartamudo, no tengo facilidad de palabras. Y Dios le dice: Moisés, ¿quién es el que dio la boca? Yo soy el que di la boca, yo iré contigo y te pondré un compañero. Y efectivamente le puso a su propio hermano, a Aarón, y ahí comenzó una aventura de fe en conjunto. Ahora bien, ¿qué tenía Moisés para enfrentarse al líder de la máxima potencia mundial de ese tiempo? ¿Qué tenía Moisés? Absolutamente nada. Moisés no tenía ni siquiera un ejército de
100 personas que lo respaldaran. No tenía absolutamente nada. Lo único que tenía, y eso me encanta, que Dios le hace una pregunta en el capítulo 4. En el versículo 2 dice: Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés le respondió: una vara. Una vara. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Una vara. ¿Saben qué? En ese mismo capítulo, pero más adelante, esa vara llegó a llamarse la vara de Dios. ¿Y saben que Dios le hace a usted esa pregunta hoy? Dios te está lanzando un desafío, no sé cuál es. Sea un desafío de mejorar tu matrimonio, y tú dices: no, es que es imposible, ya hemos intentado y no se puede. Es un desafío tal vez de un negocio, emprender un negocio, y tú dices: no, es que ya he fracasado muchas veces, no creo que se pueda. O sea, un desafío espiritual de romper una cadena de tentaciones que hemos estado cargando y que nosotros decimos: no, es que no puedo, no puedo. Ya he intentado, pero no puedo. ¿Saben qué? Dios te dice: ¿qué tienes en tu mano? Me encanta un pensamiento del presidente Roosevelt, 26º presidente de los Estados Unidos, que él dice que el éxito en la vida radica en hacer lo que puedes con lo que tienes donde estás. Hay personas que viven pensando: es que si yo tuviera, es que si yo fuera, es que si hubiera nacido en un hogar diferente, es que si yo, y prácticamente ese "y si", ojalá que, nos mantiene estancados. No nos damos cuenta que tenemos lo necesario para empezar a levantarnos si hemos estado caídos. Ojalá tuviera los conocimientos yo de economía, ojalá tuviera, o fuera especialista en matrimonio, un psicólogo, ojalá tuviera dinero, ojalá. No tienes. Si no lo tienes, ¿para qué quejarnos? Roosevelt decía: el éxito radica en hacer lo que puedes con lo que tienes donde estás. Y Dios le dijo eso a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Ok, con esa vara, lánzala al suelo. Se convirtió en serpiente, la recoge. Con esa vara liberaré yo mi pueblo, Israel. Con esa insignificante cosa que tienes, o con ese nada que tienes, Dios puede hacer proezas si confías en Él. No siempre Dios te va a pedir que hagas algo teniendo todo. Dios solo pide disposición y fe. Si tienes disposición a servirle y fe para creer que Él va a suplir en el camino, y esa seguridad de que, aunque no entiendes, realmente Dios va a cumplir, definitivamente esto puede marcar un antes y un después en tu vida. Creerle a Dios. ¿Qué tienes en tu mano? Señor, lo único que tengo es una hoja de papel y un lápiz. Ok, desconéctate de internet, de teléfono y todo, y empieza a organizar tu tiempo, a darte cuenta que si manejas bien el tiempo, tus hábitos te van a llevar al éxito. En primer lugar, dale tiempo especial a tu relación personal con Dios. Te necesitas, lo necesitas. Necesitas para ti mismo ese tiempo, el mejor tiempo invertido. En segundo lugar, después de un desafío contracorriente, de un desafío ilógico, de un desafío de enfrentar potencias mundiales como le pasó a Moisés, Dios le llama a dar el primer paso de fe. A veces dar un paso de fe cuesta, pero cuando uno, después de, siempre he dicho yo, cuando uno tiene un plan, cuando uno tiene un deseo de algo, puede uno trazar un montón de lluvia de ideas, pero lo más importante es definir cuál es el primer paso que hay que dar. Hay que dar un paso, porque por algún lado hay que empezar, hay que empujarnos voluntariamente a nosotros, hay que empujarnos, hay que autopresionarnos a nosotros. Un paso de fe. Tiempo después, nosotros conocemos la historia, Moisés va a Egipto, el pueblo es liberado. Cuando se encuentran en el primer obstáculo, que es el Mar Rojo, Dios le dice: primero Moisés le dice: Señor, el pueblo se está quejando, ¿qué hacemos? Los egipcios vienen detrás de nosotros. Dios le dice: Moisés, ¿por qué te detienes? Dile a mi pueblo que marche. Pero Señor, el agua está enfrente, que marchen, den un paso de fe. Y definitivamente Moisés tuvo que meter los pies al agua y dar un paso de fe.
demostrar que Dios de alguna manera, no se sabe cómo, si caminar sobre el agua, si abrir el agua, porque Dios tiene mil maneras de obrar. Y esta es la segunda parte que quiero enfatizar. Cuando uno da un primer paso de fe aceptando el llamado de Dios, uno ve la mano de Dios obrando de maneras en las que uno no entiende, de las maneras en las que uno ni siquiera las pensó. Le voy a poner un ejemplo. Hace unos años, en el 2015, 2016, me invitaron a mí a cumplir un proyecto en Pérez Celedón, en la zona de Rivas. Bueno, quien conoce ahí ha de ubicarse mejor, en la zona de Rivas y en la zona de Cocorí. Es un barrio un poco marginado. Cocorí, Rivas es un barrio completamente diferente, muy tranquilo, etc. Cuando estoy en Rivas, pues no había ninguna persona amiga mía, ni conocida siquiera, así que yo comía a la orilla de un río que había ahí comía yo. En una ocasión, después de estar comiendo ahí, a mí me faltaba visitar una familia. Esa familia quedaba a 150 metros de donde yo estaba, en línea recta quedaba a 150 metros. Yo miraba la casa, pero para poder llegar a la casa de estas personas, tenían que cruzar el río. El río estaba un poco crecido porque era en tiempo de invierno, era como junio, julio creo, si mal no recuerdo. Así que yo dije, estando a la orilla del río, Señor, si yo tuviera la fe de Eliseo o la de Moisés, que abrió el mar rojo, o Eliseo que abrió el río con el manto de Elías, yo le diría a este río, detente, ábrete porque voy a pasar. Y estando ahí enfrente del río, yo dije, doy el primer paso, sí o no, me meto, sí o no. Yo he leído que la Biblia dice que Dios no cambia. Malaquías dice, porque yo Jehová no cambio, por eso, hijos de Israel, ustedes no han sido consumidos. Yo Jehová no cambio, dice Dios. Así que yo dije, bueno, voy a dar un paso. Me acerco a la orilla del río y quiero meter un pie, pero yo veo que el río sigue igual. Así que dudo, y yo digo, no, ya no. Ya dudé, mejor no. Definitivamente no debí dudar. Me sentí tan mal. Yo dije, Señor, yo sé que tú podías abrir el río. Padre, yo sé, porque tú tienes el poder. Tú me llamaste y has hecho cosas grandes a través de mi ministerio y a través de muchas personas. Perdóname por dudar. Así que agarré el bolso y me di la vuelta y caminé para la carretera y a ir a dar la vuelta por el puente que quedaba como a 1,5 kilómetros para poder llegar a esa casa, pero por el puente caminando. Cuando subo del río 25 metros a la carretera, en eso pasa un amigo, alguien que ya estaba recibiendo visitas y estudios bíblicos conmigo, y me dice, hey Marcos, y se orilla y me dice, ¿para dónde vas? Ah, bueno, voy para la casa de fulanito. Vamos, yo te llevo, me dice. Y me llevó en el carro y me dejó en la puerta de la casa de esa persona. Yo di el estudio bíblico que tenía ahí. Cuando regreso a la casa en la noche, un poco triste porque el río no se abrió, yo decía, Dios, perdóname por dudar. Yo sé que tú tienes el poder, yo creo que tú eres un Dios que tiene el poder. Yo hubiera cruzado ese río, yo sé que tú tenías el poder. Y en eso abro los ojos de mi oración y digo, hey, si Dios abrió el río, es decir, no tuve que ni siquiera cruzar el río y caminar 150 metros, sino caminé 25 para atrás, a la orilla de la carretera. Alguien me llevó y me dejó en la puerta de la casa de la otra persona. Me eché una carcajada y yo dije, definitivamente Dios tiene 1000 maneras para obrar, de las cuales nosotros poco conocemos. Yo no sé cuál sea la situación que usted está pasando. Quizá usted ha visto que Dios le ha respondido de una forma a un vecino, a un amigo, y usted cree que esa es la manera en la que Dios le podría resolver su problema. Deténgase un momento. Nosotros somos muy finitos, muy limitados. Vemos una solución, vemos una forma y decimos, es que si Dios me diera eso solucionaría mi problema. Pero Dios ve el panorama completo y por eso Él abre un abanico de respuestas y sabe cuál es la mejor para usted. No siempre es lo que nosotros esperamos, no siempre es la forma en que nosotros queremos. Pero si nosotros continuamos confiando en Dios, si yo sigo confiando en Dios, que aunque no entiendo y no veo que Él esté obrando como ha obrado en otras personas, aunque no entiendo, yo sigo dependiendo de Él, sigo confiando en Él, sigo clamándole a Él,
veré el milagro hecho. Y no caminaré 150 metros a través del río, caminaré 25, caminaré menos. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene 1000 maneras para responder a una de sus oraciones. No limitemos los milagros de Dios. Dios sí nos llama a hacer cosas contra lógica. Los llamados de Dios generalmente son así. Confrontan nuestras creencias más aferradas. No solo eso, sino que nos llama a dar un paso de fe. Confiar en Él, dar el primer paso, aventarnos, porque Él sabe que en el camino Él siempre suplirá. ¿Será que Dios nos está llamando a volver a lo sencillo? ¿Será que hemos complicado las cosas y decimos, no, necesitamos volver a lo sencillo? Necesitamos volver a una vida sin tanta hiperconectividad, sin tanto wifi, sin tanta cosa, y volver a simplemente agarrar un libro físico, sentarnos, orar y decir, Dios, háblame. Necesito guiar a mi familia, necesito tomar decisiones financieras que cambien, necesito mejorar mi carácter, Señor. Cometo muchos errores, ando viendo a la mujer que no es mi esposa. Señor, ayúdame a cambiar. El método no es buscar un especialista, es simplemente a la sencillez de volver a tener una relación personal con Dios. Dios y tú, en un camino y en un proceso de crecimiento de fe. Y para finalizar, quiero mencionar que Dios conoce cuando nuestra fe nos falta. Dios sabe, y de hecho hay una historia en la Biblia donde un hombre lleva a su hija ante Jesús. Le dice, Señor, haz el milagro por favor. Jesús le dice, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Él le dice, Señor, yo creo, pero creo muy poco, ayúdame a tener más fe. ¿Y saben qué? Jesús le dijo, vete, tu hija está sanada. Y sanó a la hija por el simple hecho de él reconocer su falta de fe. Ser sincero y decir, Señor, a veces me falta fe, dame más fe. Ayúdame, Señor, a crecer en fe. Quiero orar especialmente y hacerte un llamado a desarrollar tu fe. La Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Si tú oras y tú lees la palabra de Dios todos los días, tu fe va a crecer, tu conocimiento de Dios va a crecer, vas a confiar más en Él porque lo conoces más, y eso va realmente a crear un antes y un después en tu vida, en tu experiencia matrimonial, en tu experiencia en todos los sentidos, porque Dios realmente es un Dios que nos suple en todas nuestras necesidades. Vamos a orar. Padre amado, aquí está tu iglesia, aquí están tus hijos necesitados de fe. Aquí estamos, Dios. A veces no entendemos tus caminos, tu proceder, tu tiempo. A veces, Señor, no sabemos cuál es el primer paso de fe. Solo sabemos que Dios nos llama a cambiar algo. Si las cosas están mal es porque hay algo que debe mejorar y que debe marcar una diferencia. Ayúdanos a dar ese paso de fe, aunque confronte nuestras lógicas, nuestros conocimientos. Ayúdanos a dar ese paso de fe. Que como dice la Escritura, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Que en mi casa, en mi familia, yo pueda decir, sí habrá fe. Sí le estamos creyendo a Dios. No le creemos más a un político, a un gerente, a una persona, le creemos a Dios. Porque los métodos de Dios son mejores. Guíanos, Padre, ayúdanos a tener más fe. En el nombre de Jesús. Amén. Ven, vamos a adorar a aquel que nos salvó. Ven, vamos a cantarle a quien vida nos dio. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar
disfrutar del amor de nuestro Señor. Sí, alza hoy tus manos en adoración. Ven, entrégale a Cristo hoy tu corazón. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Juntos hoy hacemos pues la voz a aquel que su vida entregó. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Ven, canta conmigo, demos toda gloria y honor. Vamos a ir a la casa de nuestro Señor, a la casa de nuestro Señor, a la casa de nuestro Señor.